Muy buenas noches. Esto está fuertísimo, me lo marca. Esto me marca que está bastante fuerte. Vamos a ponerle 6. Pero muy buenas noches a mis queridos seguidores de este perfil de YouTube. Espero que tengan un excelente fin de semana. Hoy es sábado 9 de mayo del año 2026 después de Cristo, nuestro Salvador. Son las 9 de la noche. Están sintonizados al canal del Satsu, el canal de análisis político más importante del país, aunque mucha gente no lo quiera aceptar. Hoy estamos acá en una excelente velada. Les pido que por favor preparen su refresco, preparen sus palomitas de maíz o pochoclos o pororó, como sea que le llamen. Preparen sus patatas fritas, preparen, miren, ¿saben qué? Preparen el asado. ¿Saben qué? Preparen el asado, porque esto no da para menos. Tienen que por favor preparar el asado, porque hoy les traigo en este canal en exclusiva, por primera vez, un debate, y además, terrible debate. Hoy tenemos una excelente velada con la presencia de dos representantes, de dos movimientos o de dos ideologías políticas antagónicas, pero que sin embargo en este debate se juntan como la serpiente que se come a sí misma. Hoy tenemos en esta ocasión, para confrontar ideas, tenemos en esta ocasión a mi izquierda, o sea, acá, a el señor Pablo Tedesco, representante de La Libertad Avanza, del liberalismo en Uruguay, de todo lo que tiene que ver con las ideas de la libertad. Y tenemos, por el otro lado, a mi derecha, tenemos al señor Bruno Acosta, que es representante de la tercera posición, es decir, una cosa medio extraña donde no le sirve nada al hombre, está enojado con todos, ¿viste? Bueno, les voy a dar para que se presenten, primero Pablo, después Bruno, más o menos brevemente, y ya arrancamos con nuestra velada. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Satsu, y qué feo que me pongas a tu izquierda, esperaba que me pusieras a la derecha, así que está. Te la perdono por esta vez, pero bueno, nada, gracias por la invitación y gracias a Bruno, por supuesto, por aceptar a discutir este tema. Permitime bajarle el precio un poco, Satsu. Yo más que un debate, en realidad considero que es un espacio para poder discutir ideas Sí. y aprender, sobre todo teniendo en cuenta que Bruno es profesor en ciencias políticas, entonces yo soy ingeniero en computación, de mi lado creo que tengo mucho por aprender y eso es lo que espero el día de hoy. Formidable, Bruno. Bueno, perdón, Pablo, y justo teniendo en cuenta eso, lo que yo tenía pensado por lo menos, y espero que los queridos escuchas, que siempre nos dan su tiempo, siempre, un sábado de la noche vinimos a joder, no tenemos padrón, somos como Campo Viejo. Yo tenía pensado que esto sirviera para construir, que sirviera para realmente confrontar ideas de forma sana. Bruno, querido, ¿cómo estás? Hola Santiago, hola Pablo. También agradecerte, Santi, por permitirnos conversar. El agradecimiento a Pablo por estar aquí presente también y querer intercambiar ideas. Me encantó realmente lo que dijo. Me encantó, me puso muy contento. Esto de más que un debate, más que una pelea de box, como medio que la empezaste a presentar vos. Claro, claro. Un diálogo, una conversación cordial, eso me parece que es el objetivo de hoy. Satsu lo tiene que vender, ¿viste? Me alegra, yo lo tengo que vender, lamentablemente. Yo acá soy el vendedor. Los que van a hacer el trabajo son ustedes. Yo soy bueno, ya saben, ¿no? El intermediario, ¿no? Yo soy el comerciante. Bueno, hoy vamos a presentar el tema en cuestión que vamos a estar discutiendo, mis queridos escuchas. Mis queridos escuchas. El tema es el siguiente y tiene que ver con una frase, vamos a decirlo así, con una frase pronunciada por Bruno Acosta en un stream, en el último stream que hicimos, donde él afirmó que el liberalismo es la madre del marxismo. Esta es la expresión pronunciada por Bruno y es la expresión que queríamos discutir con todos ustedes. El vínculo que tiene el marxismo con el liberalismo, si tienen algo que ver, si son parecidas en algún sentido, si una engendró a la otra, si una es culpa de la otra o causa de la otra. Ese es el tema a discutir. Así que yo, sin más dilación y si están de acuerdo y si no quieren hacer otra intervención, me parece que ya podríamos arrancar. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, va a arrancar Bruno. El esquema es el siguiente: arranca Bruno. Bruno Acosta tiene 10 minutos para presentar lo que dijo, por qué lo dijo y argumentar de dónde sale más que nada esa
postura suya. Y después Pablo va a responder con otros 10 minutos. Y ahí la vamos llevando. Así que, Bruno querido, te doy los 10 minutos a partir de ya. Gracias. Yo dije justamente que el liberalismo es causa, es matriz, es germen del marxismo. Y es una afirmación que muchos autores han sostenido, muchos autores de distintas disciplinas. Podemos mencionar historiadores como Alberto Falcionelli, un profesor argentino, Daniel Robs, un profesor de historia, historiador francés, filósofos como José Miguel Gambra, como Jean Duchet, que yo lo mencioné en la charla que hice contigo, Santiago, Jordán Bruno Ollenta, un filósofo también argentino, incluso abogados como Buenaventura Cavila Campo, era un abogado doctor en Derecho y Ciencias Sociales uruguayo, papas, sacerdotes, también han sostenido lo mismo que yo. Por ejemplo, Pío XI, por ejemplo, León XIII, sacerdotes como el padre Julio Membiel, Alfredo Sáenz, Francisco Núñez. Todos estos autores, yo los menciono, tengo sus libros, de hecho los tengo acá en el costado para acordarme, y lo he leído de propia mano, digamos, no es que me lo estoy inventando o estoy haciendo una sopa de nombre al azar, ¿no? En ese sentido, voy a mencionar algunos y profundizar en algunos de estos autores, porque para mí esta afirmación, didácticamente podríamos decir que tiene tres vertientes. O sea, ¿por qué el liberalismo es causa del marxismo? Bueno, yo diría en resumen, y es un resumen nada más, por tres distintos aspectos, o se puede estudiar esto a través de tres distintas vertientes. Una vertiente religiosa, una vertiente filosófica y una vertiente económica. Por supuesto que puede haber muchas más, o quizás haya más, pero esto es un resumen nada más. Y como es imposible en 10 minutos abarcar las tres, capaz que no me da ni siquiera para abarcar una, espero que sí, aunque lo voy a hacer también resumidamente, voy a inclinarme por la matriz ahora religiosa, dejando adrede la parte económica que quizás la encare Pablo. Entonces, o no, pero si no lo hago yo después. Voy a dedicarme en estos 10 minutos para hacerlo más tranquilo a la parte religiosa, dejando adrede de lado la filosófica y la económica. Simplemente mencionar entonces con el padre Julio Membiel, tomando uno de sus libros que es Concepto Católico de la Política, Concepción Católica de la Política, él se pregunta, ¿existe irreductibilidad entre el liberalismo y el socialismo? Ninguna. En primer lugar, porque el liberalismo conduce al marxismo, como hemos indicado. O sea, acá está la misma formación que digo yo, nada más que la hace el padre Julio Membiel. Uno y otro, y acá viene la parte respecto de la religión, uno y otro privan de religión a los individuos. El liberalismo porque a fuerza de libertad en él impera la idea laica, el socialismo porque en nombre del materialismo solo hace posible la confesión atea. Esto es una obviedad en el sentido que, bueno, el liberalismo justamente se identifica muchísimo con el laicismo, vaya uno a estudiar entonces lo que pasó con la Revolución Francesa, y el socialismo, el marxismo materialista es justamente impío y religioso, esto lo sabemos todos, las persecuciones también que hubo, por ejemplo, en la Unión Soviética. Siguiendo con esta argumentación, insisto, la parte religiosa, cómo el liberalismo en una faz religiosa lleva al marxismo porque de alguna manera laiciza, seculariza la sociedad, esto se ve en la historia uruguaya y en la historia universal, laicismo liberal, y luego procede el ateísmo ya militante, aunque el liberalismo también lo fue, ateo. Voy a pasar ahora a leer, si es que me da el tiempo, porque la verdad que los 10 minutos me parecen medio cortitos, pero aquí tengo un sacerdote que es el padre Alfredo Sáenz, también estudia este tema, y temiendo que se me vayan los minutos voy a cortar lo que tenía previsto y digo que, por ejemplo, Pío XI, esto lo cita el padre Alfredo Sáenz, Pío XII, perdón, dice lo siguiente: en los últimos siglos el enemigo trató de realizar la disgregación intelectual, moral y social de la unidad del organismo misterioso de Cristo. Quiso la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, a veces la autoridad sin la libertad. Es un enemigo que se volvió cada vez más concreto.
con una ausencia de escrúpulos que todavía sorprende. Cristo sí, Iglesia no. Esto lo decía el protestantismo, creo yo. Después, Dios sí, Cristo no. Esto lo decía el liberalismo, por ejemplo, de la Revolución Francesa, con el teísmo en algunos, otros eran directamente impíos. Finalmente, el grito impío del marxismo, Dios ha muerto, de Nietzsche primero, Dios ha muerto, y del marxismo, Dios jamás existió, ¿no? O sea, esta tríada de Reforma Protestante, Revolución Francesa y finalmente liberal y finalmente comunismo o marxismo, ¿no? En su rama soviética, por ejemplo. Satsu, ¿cuánto voy? Vas 5 minutos 30, vas bien. Voy bien, porque quiero cerrarla también tranquilo y no estar sobre el límite, ¿no? Citando a otro autor que también ha sostenido esto, un autor francés, Antoine de Saint-Exupéry, famoso escritor del Principito, él, por su parte, también sostiene esto. Se puede también citar al novelista Dostoyevsky, que decía que de padres liberales nacerían hijos socialistas. Pero solamente por citar al francés, él muy bellamente, es un hombre realmente que tiene mucha, bueno, se escribió El Principito, mucha finura, mucha delicadeza, y él dice lo siguiente: Saint-Exupéry ha comparado en una de sus novelas lo que ambas revoluciones significan en los últimos tiempos, la liberal y la marxista. La imagen del orden social de la Edad Media, nos dice, se concretaba en las catedrales góticas. El proyecto liberal supuso la demolición de la catedral, donde cada piedra estaba ordenada jerárquicamente hacia un fin común, que era la adoración a Dios, y la dispersión por el terreno de todos los bloques sillares. La respuesta socialista consistió en apilar simétricamente todas aquellas piedras antes diseminadas por el liberalismo, formando un cubo de granito en el que tanto las piedras talladas como las toscas, las grandes como las chicas, quedaban homogenizadas, igualadas para un altar sin Dios ni trascendencia. O sea, es con una metáfora Saint-Exupéry está diciendo cómo el liberalismo destruye de alguna manera la catedral, descristianiza las sociedades. Después el marxismo lo que hace con ese igualitarismo que realmente lo emborracha es igualarlo todo, lo feo con lo bello, lo grande con lo chico, bueno, etcétera, etcétera. Esto por supuesto que tiene un trasfondo filosófico y está escrito en lenguaje literario, ¿no? Pero quiero decir con esto, muchos autores sostienen lo mismo que yo, filósofos, historiadores, sacerdotes, incluso ciertos papas, y bueno, he citado algunos párrafos que apuntan al tema religioso, al desmoronamiento religioso producido por el liberalismo, que conlleva luego viene, como un tema natural, también la irreligión propia del marxismo, ¿no? Para terminar, ahora sí termino, Satsu, que andaré los 8 minutos, me da 8, bien, ¿no? 8, clavado, 8. Bueno, está. Para terminar, quería cerrar con esto, la primera intervención. Vuelvo al tema de los autores y traigo uno que no mencioné, que considero de suma importancia. Porque como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Porque voy a citar a Antonio Gramsci. ¿Obviamente qué? Porque se cortó un segundo la llamada. ¿Obviamente qué? Obviamente ustedes lo conocerán, digo, sí. ¿se me escucha sí, bien? Sí. Antonio Gramsci, autor marxista, que, bueno, pero ya lo saben, no quiero perder tiempo aclarándolo, el gramscismo cultural, etcétera. Bueno, en sus cuadernos de la cárcel, concretamente el cuaderno 16, ediciones Cera, año 81, México DF, página 264, para que sea claro con la cita, dice Gramsci, a confesión de parte, reloj de prueba, él dice esto, un marxista dice esto: la filosofía de la praxis, él le llama así al marxismo, por una razón que sería largo de hablar, la filosofía de la praxis presupone todo ese pasado cultural, el Renacimiento y la Reforma, la filosofía alemana y la Revolución Francesa, la Revolución Liberal, por supuesto, el calvinismo y la economía clásica inglesa, Adam Smith, por ejemplo, el liberalismo laico, lo dice textual acá, el liberalismo laico y el historicismo, que está en la base de toda la concepción moderna de la vida. La filosofía de la praxis es la coronación de todo este movimiento de reforma intelectual y moral. Esto, repito, lo dice el propio Gramsci. O sea que Gramsci mismo, marxista de nota, si será importante hoy Gramsci, hasta esto es un atrevimiento de mi parte, pero capaz que hasta más importante hoy en día que el propio Marx, ¿no? En el siglo XXI,
él mismo admite que como antecedentes, como presupuesto del marxismo, está, entre otros, la Revolución Francesa, la economía clásica inglesa, el liberalismo laico. Termino por ahí. Bien, 10 minutos 8. Perfecto, redondo, redondo. Muchísimas gracias, Bruno, por tu exposición. Le damos los 10 minutos a Pablo de respuesta. Están corriendo. Ok, bien. Bueno, yo creo que va a ser mucho menos de 10 minutos. En realidad, yo, honestamente, si le tengo que ser honesto a los dos, para hablar de religión no estoy preparado, ¿tá? Entonces, en ese sentido, yo más que hablar tengo preguntas para hacerle a Bruno. De todas formas, yo he visto que citaste autores, filósofos, abogados, papas, incluso a Gramsci. Que eso más que una argumentación me parece en realidad una falacia de autoridad, porque lo digan muchos autores no significa que sea cierto. Y por otro lado, estás, o me quedó la sensación, corregime si me equivoco, de alguna forma estás dando por válida la teoría dialéctica de Marx. Estaba basándose en lo que cita Gramsci. Entonces, más que argumentar sobre toda esa parte religiosa que yo honestamente desconozco, me gustaría saber, tengo un par de preguntas, porque intuí que una de las argumentaciones que podías dar iba a ir por ese lado. Y en ese sentido yo tengo, por ejemplo, la voy a leer porque honestamente desconozco el tema, me voy a remitir simplemente a los datos. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II en 1965 declaró la libertad religiosa, la libertad de conciencia como un derecho fundamental de la persona. Ese es un principio obviamente liberal dentro del magisterio oficial de la Iglesia. Entonces la pregunta ¿cuál es? ¿Están de acuerdo o dispuestos a rechazar el Concilio Vaticano II para sostener esa tesis que acaba de mencionar Bruno? Porque la Iglesia misma reconoció la libertad de conciencia como derecho, la compatibilidad entre la fe y el liberalismo de alguna forma tiene un respaldo magistral, ¿tá? O magisterial, quise decir. Entonces, esa es la primera pregunta. Después, por otro lado, hay un liberal muy conocido que también es católico, que habla por ejemplo, Lord Acton, en el siglo XIX, creía profundamente y era creyente y crítico del poder absoluto incluso dentro de la Iglesia. Repito, yo esto lo estoy opinando o preguntando más que nada desde el desconocimiento. Creía en el poder absoluto dentro de la Iglesia y no vio una contradicción entre su fe y la libertad individual. Y una de las frases, en teoría, más célebres de Lord Acton es precisamente en defensa liberal desde la moral cristiana, donde decía que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Me gustaría saber cuál es la posición dentro de esta teoría religiosa que menciona Bruno. Más que nada es eso. Después, yo esperaba realmente que se diera una argumentación desde la genealogía real del marxismo, no, a mí realmente no me cerró o no me cierra cómo la libertad individual de tener la religión que vos quieras termina derivando indefectiblemente en marxismo. ¿Cuál es la relación genealógica que hay entre esas dos corrientes? Me gustaría saber un poco eso, básicamente. ¿Se entendió? Pablo, Quizás lo explico en otras palabras. Vas 3 minutos, si querés podés profundizar más o lo que sea. Porque... No, en realidad más que nada pregunta, yo te repito, de religión desconozco, yo no voy a hablar de algo que no sé, yo tengo como premisa eso, yo hablo de lo que más o menos creo que sé, de lo que no sé no voy a hablar, por eso más que nada hago esas 3 preguntas. Entonces hagamos una cosa, vas 3 minutos, ¿qué hago, Pablo? Elegí, es tu tiempo. Sí. O sea, le doy la palabra a Bruno. Dale, sí, por supuesto, dale la palabra a Bruno. Hagamos así entonces. Bueno, son 10 minutos de Bruno para replicar lo que tú... Capaz que estoy pensando darle 15 porque hiciste muchas preguntas y para recuperar... No, te doy 15 a vos, Pablo. Si no tenés drama, después te doy 15 a vos, Pablo. De todas formas, esto de la estructura del debate tampoco la llevemos tan estricta, ¿no? Hagamos una cosa. Yo le doy... Yo a priori... Santi y Pablo, hay algo fundamental acá que yo quiero dejar claro. Porque ahí nos fuimos, yo con todo gusto... Porque como hablamos antes, esto más que debate puede ser perfectamente un diálogo, pero a su vez me gustaría centrarlo porque hay preguntas que son amplísimas, yo las respondería con mucho gusto, pero, o sea, ¿qué quiero decir? Podemos hacerlo como un diálogo y no como un debate,
pero creo que tampoco está bueno irnos tanto de tema, porque en realidad el tema era, ¿el liberalismo es causa del marxismo? Sí. O sea, más allá del Concilio Vaticano II, del tema de los límites del poder, etcétera, ¿no? Eso es lo que, si Pablo, tú tenías preparado algo y lo querés argumentar, no, es que en realidad quien tiene que defender, quien tiene la carga de la prueba, sos vos, Bruno, que manifestaste que el marxismo es hija del liberalismo. Entonces yo no veo relación entre eso que vos decís como causa y efecto de que eso lleve a lo que es el marxismo. Bueno, lo que pasa es que yo me veo sorprendido porque el debate era... ¿Cómo la libertad religiosa termina derivando en el marxismo? El tema era, yo exponía, después exponía Pablo. Pablo no expuso, Pablo preguntó cosas que están fuera del tema totalmente. Yo creo que no. La pregunta es válida. ¿Cómo la libertad hagamos una cosa. A ver, hagamos una cosa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Si el liberalismo causa el marxismo. ¿No? Pero yo no tengo que argumentar ni defender ninguna postura. Sos vos quien tenés la carga de la prueba. Yo nunca vi un debate que fuera. Uno tiene. Yo te pruebo todo. Tengo 3 facetas. O sea, vos viniste acá a escuchar nada más. Está bien. A preguntar. Yo te enseño lo que quieras, pero si viniste. Pero por supuesto, fue lo que dije al inicio y te pareció excelente. Que venías a argumentar, porque si no, acá, ¿qué te hacen? No, quien tiene que defender esa frase sos vos. Esperen, vamos a hacer una cosa. Es básico en un debate. No vamos de más. Vamos a hacer una cosa. Vos sos quien tenés la tesis. Vamos a hacer lo siguiente. Vos estás diciendo que el marxismo es hija del liberalismo. Bueno, hagamos una cosa, Pablo y Bruno, pará porque nos vamos mucho y si no... A ver, esto para mí, o sea, es un testimonio. Yo no tengo problema. Hay gente que está mirando. Pablo quiere escuchar. Y yo lo hago. A mí me encantaría que lo pruebe más que escuchar, me interesa. Pará, hagamos una cosa, vamos a darle 15 minutos a Bruno y después Pablo si quiere responde 15 para que él haga esa exposición y capaz que se puede ir un poco más, porque a mí personalmente me parece que estoy a cargo del stream, que quizá incluso al público le parezca más entretenido si él de repente, con tu permiso Pablo también, que fuiste el que lo desafió, toca temas que, como bien él dice, y en parte estoy de acuerdo. Yo totalmente, por eso pregunto. Claro, temas como la libertad religiosa termina en o provoca marxismo y demás. Eso, yo me parece que estaría bueno que Bruno lo toque, aunque no era el tema original. No, es que en realidad deriva del tema original. ¿En qué momento la libertad religiosa termina derivando en marxismo? Hacemos eso, paren las dos. ¿Hacemos eso? ¿Ese es el tema? ¿Ahora el tema es ese? No, el tema es el marxismo es hija del liberalismo. Pero él te va a tener, pero lo que pasa es que una cosa, perdón porque esto va a parecer una chicana y pido disculpas, ¿está? Pero para ser honestos y cristalinos, ¿no? Tú en el video que yo grabé con Santiago dijiste que vos fácilmente podías demostrar que esa premisa no era válida. Por eso yo pensé que tú en tus primeros 10 minutos ibas a intentar hacerlo. No lo hiciste. Eso es lo que yo estoy esperando. Vos hacelo tranquilo si tenés. Yo no tengo que defender ninguna postura. Sos vos quien públicamente dijiste que el marxismo es hijo del liberalismo. Está bien, pero tú retaste un debate públicamente, está el comentario allí, dijiste fácilmente puedo demostrar que no. Tú no has demostrado nada. Desde el punto de vista religioso, ¿no? Y te lo acabo de decir, desconozco completamente. Vos estás dando una argumentación religiosa, te estoy preguntando yo a vos. Sí. ¿Cómo es? Puedo seguir con esa, puedo seguir con otras. Eso me da igual. A ver, es tan abarcativo. Sandy, yo te dije que iba a pasar esto, ¿te acordás? En privado, ¿está? Bueno, pero es muy extenso. ¿Hubiese defendido desde el punto de vista filosófico o económico? No, pero vos, en general. Defenderlo desde la religión. No, es que, yo desde ese lugar me confieso ignorante completamente. No, bueno, vamos, querés pasar a la... Vamos brevemente a la parte religiosa porque tú me preguntaste. Vamos a hacerlo así, Vamos a tratar, pero esperen, vamos a tratar de llevarla porque si nos ponemos que el debate se desvirtúa, que no era así, que no eran los términos, al final estamos en directo, así que por favor vamos a tratar de llevarla. Simplemente estoy preguntando cómo la libertad religiosa termina en marxismo. Abordemos eso. Yo, en la medida de mis posibilidades, lo intento responder, ¿viste? Porque la verdad que es muy, realmente muy amplio, ¿no? Porque hay muchas cosas que... Pero lo estás dando como argumento, perdón, disculpa. Claro. Mal yo. No. Bueno, a ver, ¿qué ocurre? Porque en realidad la ruptura por eso digo que es amplio, porque las humanidades son amplias. La ruptura con la religión,
no es que la Revolución Francesa empieza y el liberalismo nace absolutamente de la nada, como tampoco lo hizo el marxismo, ¿no? Que es un poco lo que estábamos debatiendo, sino que tiene sus antecedentes en el nominalismo, en el recentismo, en la Reforma Protestante. Bueno, ¿qué ocurre con la Revolución Francesa en cuanto al tema religioso? Bueno, el hombre, como el ser humano, empieza a centrarse. Estoy intentando hacer lo más didáctico posible. Empieza aquello del antropocentrismo, aquello del naturalismo. El hombre empieza a creer que el mundo, insisto, intentando hacer lo más didáctico posible, el mundo se acaba aquí. Eso es el naturalismo, que no hay una realidad sobrenatural. Empiezan esas ideas, que el mundo gira en torno al hombre y no hay nada, y el hombre, como decía Protágoras, el griego, es la medida de todas las cosas. Todas esas ideas, en Diderot, en Voltaire, en Rousseau, en todos los filósofos del iluminismo, empieza a tener mucha cabida, entre otros, ¿no? Entre otros. Es conocido el odio que tenía Voltaire contra la Iglesia Católica, por ejemplo, lo anticlerical que era. Cuando se consagra, cuando la Revolución Francesa, que es una revolución propiamente liberal, se lleva a la práctica, bueno, puedo hacer mención, que lo tengo por acá también, al historiador Daniel Rox, que es otro de los que dice y está de acuerdo con esta premisa, ¿no? Pero fíjate vos que cuando llega la Revolución Francesa, y ya voy a ir al nexo, ¿no? Pero fíjate vos que cuando llega la Revolución Francesa al poder, estamos hablando obviamente de 1789, fíjate las cosas que pasan, ¿no? Entre otras, ¿no? Por ejemplo, enajenación total de los bienes del clero. Se quema la efigie del Papa Pío VII en París. Esto todo durante el año de 1790, 1791. Existen grandes represiones contra sacerdotes. Por ejemplo, prohibición del hábito religioso, supresión de todas las congregaciones religiosas, decreto de deportación de los sacerdotes no juramentados. Acá está el problema de los sacerdotes no juramentados. Violencia contra los sacerdotes, año 1792. Juramento de libertad e igualdad, bueno, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que esto es algo conocido. Después viene la sublevación de los católicos de la Vendée, pero hay una persecución religiosa terrible durante la Revolución Francesa. Fruto de estos ideales que empiezan a existir en la humanidad. Insisto, personas, por ejemplo, como Voltaire, que inspiraron la revolución, eran directamente impías, y me atrevería a decir que algunos eran satanistas incluso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, Pablo, es que, y yo cité por ahí un par de citas en la cual, por ejemplo, Pío XII da cuenta de ese proceso, ¿no? Primero vino la Reforma Protestante, que dijo, Iglesia no, Cristo sí. Después vino la Revolución Francesa, que dijo, Cristo no, Dios sí, porque bueno, algunos eran teístas, otros no, como acabo de decir, eran totalmente impíos. Y después vino el marxismo, que ya directamente dijo, Dios no, Dios no. Entonces, es un proceso gradual, como todo lo que ocurre en la historia, y eso es a lo que voy, que empieza con el liberalismo, y ese odium Christi, o ese odium Ecclesia, o ese odium Dei, después que promueve el liberalismo, obviamente que después una consecuencia de eso o una conexión con eso es lo que ocurre con el marxismo, con el materialismo dialéctico de Marx y con los ya conocidos conceptos de Marx acerca de la religión, entre los más conocidos, el más vulgar, la religión es el opio del pueblo. O sea, hay una conexión entre una cosa y la otra, hay una relación entre una cosa y la otra. Hay una cita muy conocida también de la Revina Redemptoris de Pío XI, que la puedo buscar por acá, y si me das un segundo la leo, que justamente el Papa Pío XI dice justamente eso, que básicamente, lo tengo acá, para explicar cómo el comunismo ha conseguido que se lo aceptara sin examen por tan grande muchedumbre de obreros,
conviene recordar que estos ya estaban preparados por el abandono religioso y moral en que habían sido dejados por la economía liberal, por el liberalismo. O sea, el liberalismo con el concepto de libertad que involucra, ¿no? Que es una libertad también para el error, no como con el concepto aristotélico católico, con esa forma mentis antropocentrista, naturalista, con sus adalides totalmente, algunos de ellos impíos. Bueno, obviamente que le tiende un camino, por así decirte, a lo que va a ser después el marxismo, que sí se quiere, porque el liberalismo también tuvo persecuciones muy duras, hizo persecuciones muy duras, ya directamente es salvaje la irreligión que profesa. Pero, o sea, lo que quiero decir, Pablo, es que una cosa, digamos, no se entiende sin la otra, ¿viste? No se entiende, y obvio, y Pablo, te lo digo con total confianza y con total sinceridad, si bien esto capaz que para mi argumento muchos pueden pensar, esto yo siempre lo digo en mis clases, obviamente que no es 1 más 1, 2, o sea, no es solo el liberalismo que gracias a lo que yo acabo de contar provocó el marxismo. Obvio que no, Pablo, si vos estás pensando eso en tu cabeza, tenés toda la razón, pero una de las causas, y muy importante, es evidente en el mundo occidental, ¿no? Es esa. El liberalismo laicizó, secularizó, no solamente persecuciones, ley de divorcio en Francia, por ejemplo, ley de matrimonio civil también, y eso generó, después, fíjate vos que lo mismo que hace la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, lo hace en 1917, 18, 19, la Unión Soviética. Divorcio también, matrimonio civil. La Unión Soviética agrega el aborto, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir. Y ya cierro porque la verdad que se fue muy largo y pasamos a otro tema si quieren, con mucho gusto, pero no se entiende una cosa sin la otra en esta vertiente, como yo decía, causa, liberalismo, el marxismo. Bueno, en una vertiente religiosa lo tenemos por ahí, ¿no? Evidentemente, la descristianización de las sociedades provocada por el liberalismo, son palabras textuales, en este caso de Pío XI, pero obviamente que tiende el camino, ¿no? Gesta de alguna manera lo que fue después el marxismo. Pero no es la causa, ¿verdad? No, a ver, son que tienda o que gesta es circunstancial, no es una causa. Decir lo que tú prefieras, pero es así, o sea, gesta el camino, causa, engendra, se conectan, sí, es así. Okay. Bueno, a ver, yo le puedo dar réplica a Pablo, porque también veo, Pablo, que mira, yo voy a aclarar una cosa en calidad de moderador y porque es mi misión acá, porque el espectáculo lo están dando ustedes. Pero yo pienso que, si bien es cierto que Bruno tiene la carga de la prueba por haber afirmado eso, yo pienso que Bruno ha respondido. Que haya respondido satisfactoriamente o no es otra cosa. Sí. Pero pará, déjame, o sea, citando autores, falacia, autoridad, lo que vos quieras, Pablo. Ahora, él respondió. Ahora, me parece que, dado que él respondió, por más que su respuesta sea insatisfactoria, a vos te corresponde justamente demostrar que no existe tal vínculo necesario, por lo menos, porque una cosa es que, yo te entiendo tu argumentación, vos de repente pensás que el marxismo vino a pesar del liberalismo, ¿no? Y que no hay una relación causal necesaria. Bruno dice que justamente es necesaria. Entonces, yo me parece que en pos de que estamos debatiendo en redes y tenemos mucha gente viéndonos, estaría bueno que, aunque vos creas que él no demostró lo que dijo, vos, por tu parte, sí demuestres que no existe tal causa. ¿Me explico? Ok, bueno, yo eso lo explico fácilmente. Yo, más que una relación causal, lo que creo es que tiene que haber un rasgo identitario que haga que de los principios liberales deriven en el marxismo. Y no hay ningún rasgo identitario, porque los principios más básicos liberales son la defensa de la propiedad privada, la libertad individual y la libertad contractual. ¿Cuál de esos principios deriva en que genere el marxismo, que en definitiva es todo lo contrario, es lo opuesto, es la abolición de la propiedad privada, es el Estado como coacciona las libertades individuales? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Más que un causal, porque los un rasgo identitario, porque la afirmación que vos dijiste, Bruno, fue el marxismo es la madre del liberalismo. Bueno, para que sea madre,
tiene que haber un rasgo identitario del marxismo. Y yo conozco rasgos identitarios del marxismo que precisamente no son el liberalismo. ¿Tá? No es ni la libertad individual ni la propiedad privada, por ejemplo. Vos dijiste libertad contractual, ¿qué más? Libertad individual. Libertad individual y propiedad privada. Bueno, los tres, Pablo. Te lo voy a explicar. Los tres derivan indefectiblemente en la abolición de la propiedad privada. Yo te explico, pero te lo explico con mucho gusto. Ya les digo, no me imaginaba dónde... no importa, porque esto, como dijo Pablo, es un diálogo, es una conversación, no pasa nada. Sí, saquémosle el rótulo formal del debate, vamos a conversar. Vamos a intentar demostrarlo. Yo digo que los tres, ¿no? Porque es duro porque parece que estoy en el rol de un docente y no quiero monopolizar la palabra ni nada de eso, pero bueno, es Pablo que me lo está preguntando. En realidad yo acá sí te estoy defendiendo mi teoría. Para mí, que tu frase sea válida, solo es válida si hay algún principio liberal que termine en el marxismo. En los principios por ejemplo, permítanme interrumpir, por ejemplo, si yo te digo el anarcocapitalismo viene del liberalismo, ahí es más lógica la causa porque el anarcocapitalismo es como un liberalismo llevado al extremo. Tiene un rasgo identitario en la doctrina. Vamos al grano porque si no, en los tres hay cuestiones que generaron, de hecho, en la historia, los principios liberales generaron la respuesta a la reacción marxista, ¿no? En los tres. Respecto de la propiedad, yo no me quiero embarullar citando, quizá, bueno, lo hago si es necesario. Primero voy a intentar explicarlo así nomás, porque aparte si no me dicen que es falacia de autoridad. Entonces, que es algo llamativo, yo nunca me lo imaginaba, es como si una investigación científica en un libro que uno escribe, por citar autores, a uno le puede entender de estar siendo falaz, ¿no? Es algo increíble, pero bueno, dicho eso de paso y perdón, porque pareció una chicana. Es que en realidad yo espero una argumentación lógica. Y pero los autores que cité creo que no estaban hablando de Marte o de Saturno. Pero que lo hayan dicho mucho no significa que sea real. Realmente, pero bueno, seguimos. La propiedad. La propiedad liberal es la propiedad hipertrofiada, sin límite alguno. Siglo XIX, principios liberales, Código Civil Uruguayo, por ejemplo, de 1866-65, es la propiedad hipertrofiada, ilimitada, sin límite, sin freno, y bueno, es largo, la verdad que es largo. Los principios liberales respecto a la propiedad, una propiedad, como acabo de decir, sin límite, sin freno, hipertrofiada, gestaron en definitiva una situación que se dio a llamar la cuestión obrera, la cuestión social, que derivó en el marxismo. Y por supuesto, de un extremo que era la propiedad liberal, la propiedad sin límite, sin ninguna clase de restricción, se derivó después una respuesta absolutamente errónea que fue la marxista, que es de esa propiedad, anularla, el otro extremo, anularla y abolir la propiedad privada, lo cual es una locura porque la propiedad es un derecho natural. ¿Ah? Entonces, lo mezclo con la libertad de contratación que mencionó Pablo. Propiedad, libertad de contratación, principios liberales, se dieron en la Revolución Francesa, por supuesto. No sé si Pablo, Satsu, ustedes conocían, por ejemplo, hubo una ley, la digo yo de una, la ley Le Chapelier, 1791, 14 de junio, es una ley por la cual la Revolución Francesa, repito, 1791, prohíbe los gremios de cualquier tipo. En el artículo 1, por ejemplo, dice: el desmantelamiento de toda clase de corporaciones de ciudadanos del mismo oficio y profesión es una de las bases fundamentales de la Constitución francesa. Desmantelar toda clase de cooperaciones de ciudadanos de un mismo oficio y profesión. Destruir los sindicatos, para que se me entienda. Y se prohíbe tajantemente volver a crear los sindicatos. Esto dice la ley Le Chapelier. Los ciudadanos del mismo oficio y profesión, empresarios, comerciantes, artesanos, artículo 2, obreros de cualquier ramo, no pueden, cuando están juntos, nombrar presidentes, secretarios, síndicos, llevar registro, promulgar estatutos, etc. O sea, prohíbe tajantemente las corporaciones, los sindicatos, esta ley de la Revolución Francesa. Acorde con los principios, justamente,
de liberales de libertad de contratación. A esta ley le antecedía el decreto Alarde de marzo de 1791 que abolía justamente, o en aras de la libertad de contratar, abolía también otra serie de sindicatos, entre ellos increíblemente los peluqueros. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Sí, los principios liberales, en aras de esta libertad contractual, en aras de ese individualismo rapaz y atroz, esa mala antropología individualista, porque en realidad el ser humano es un ser social, mala antropología que viene de Rousseau, que viene de Locke, etcétera, falsa antropología, justamente dice, no, el hombre es un ser individual. Y como decía el proemio de esta ley Le Chapelier, decía, entre el individuo y el Estado nada. Entre el individuo y el Estado nada, solo el individuo. Bueno, ¿qué hacemos? Destruimos los sindicatos. No sirven para nada, destruimos los sindicatos. En aras de, bueno, no me pueden obligar a estar en un sindicato, etcétera, etcétera, vaya a saber las explicaciones. De paso metieron un impuesto igual, que no se ve que lo precisaban, en el caso de querer dar para adelante en ciertas cosas. Entonces, a lo que voy es, justamente, en virtud de estos principios liberales, de esta propiedad sin límite, de esta libertad de contratar que entendía, entre otras cosas, que tampoco era factible pertenecer a una corporación, al menos de forma perceptiva. Bueno, ¿qué se gestó? La abolición de las corporaciones. Se gestó que la propiedad no tenía ninguna clase de limitación, de límite, de coto respecto del Estado. No importaba la situación en la cual estuvieran entonces los empleados. Era la libre contratación de la que habla Pablo. El obrero venía con una mano atrás y otra adelante, le pedía trabajo al patrón, estamos hablando de finales del siglo XVIII, siglo XIX, en Europa, por ejemplo, y acá también lo puedo fundamentar, y el patrón le decía, te ofrezco tanto por 20 horas de trabajo. Y el obrero, como no tenía más remedio, tenía que aceptar porque si no se moría de hambre. Pero como para el liberalismo no podía haber intermediarios, todo lo que fuera un intermediario, todo lo que fuera una asociación, una corporación, un sindicato, una intromisión estatal para evitar ese abuso no era válido, la situación era esa. Obviamente que estoy siendo muy esquemático y muy burdo. Entonces, ¿qué pasa? Se generó la famosa cuestión social en virtud de estos principios liberales. No quiero abrumar realmente, o sea, se puede citar, por ejemplo, la Rerum Novarum de León XIII, pero esa situación, en virtud de los principios liberales de libertad de contratar, de destruir como se destruyeron las corporaciones medievales, todo eso, ¿qué gestó? Bueno, gestó, por ejemplo, como se lee aquí en un historiador francés, que, fíjate vos, por ejemplo, se comienza a trabajar en Bélgica, esto siglo XIX, antes de los 8 años. Junto a 6.000 obreros hay 8.000 obreras de 9 a 12 años. En Inglaterra, niños de 4 a 7 años trabajan hasta 12 horas diarias y escuchen esto, y deben ser mantenidos despiertos a golpes de vara. Owen es un historiador que a su vez está citando Daniel Rooks, el caso de las vigías de las minas de 5 a 8 años de edad, que se pasan 12 horas sentados en un pequeño hueco en la oscuridad tirando de una cuerda, etc. Pone muchos más ejemplos de este índole. Podría dar ejemplos de lo que pasó acá en Uruguay, pero estoy abusando de la palabra ya. ¿Qué quiero decir con todo esto? Sí, los principios liberales de libertad de contratación sin límites, como si el ser humano no tuviera el pecado original, como si el ser humano fuera bueno por naturaleza, como dice Rousseau, que es un liberal, la propiedad sin freno, sin coto por parte del Estado, ni siquiera sin una limitación sindical, ¿qué provocó? Esto que acabamos de decir, que también ocurría en Uruguay, lo puedo leer, pero no quiero abusar, lo mismo en el siglo XIX e incluso a principios del siglo XX. ¿Y qué gestó eso? Que en 1848 un señor de origen judío, Carlos Marx, que no se llamaba así en realidad, escribiera el Manifiesto Comunista. ¿Por qué? Porque la situación era insostenible. Él escribió eso. Y dio una mala solución, por supuesto, porque no estamos de acuerdo con la solución de Marx ni de cerca. Pero la situación gestada por los principios liberales
históricamente, económicamente hablando, por supuesto que dio lugar a la cuestión obrera y por supuesto que dio lugar a la reacción marxista. O sea, es algo creo que bastante evidente y parte de esos principios justamente, los principios en la concepción del liberalismo o la propiedad privada, que yo aclaro nuevamente, no estoy en contra de la propiedad privada, todo lo contrario. Lo que pasa es que es una concepción de la propiedad hipertrofiada, por decir así. Eso es Y así falso, es. déjame decirte, perdón. Dale, ya corto con esto y así cierro. Es un minuto nomás, es una palabra, digamos. Y también esa libertad de contratación de la cual hace referencia Pablo, también en el entendido, como yo decía al principio, del Código Civil Uruguayo, de que individualismo puro, no pueden haber intermediarios, bueno, etcétera, también gestó esa situación. Y vino la reacción marxista, en este caso, yo cité el caso de Carlos Marx con el Manifiesto Comunista, ¿no? Perdón, Pablo, dale nomás. Ok, Dale. no, mirá, lo primero que yo apunté por acá fue que vos hablaste de propiedad privada como algo ilimitado, sin límites, pero a su vez dijiste que es un derecho natural. ¿tá? Entonces eso me parece contradictorio. Si es un derecho natural, no puede haber una propiedad privada sin límite, porque la propiedad privada termina donde empieza el derecho de la otra persona. ¿tá? Eso por un lado. Después, con respecto a la libertad contractual no es que no existan intermediarios o que no hayan intermediarios. Yo tengo el poder de decidir si quiero contratar, o mejor dicho, más que el poder, la libertad de decidir si yo quiero contratarte a vos o no, más allá de si hay un intermediario o no. ¿tá? ¿En qué está en contra el liberalismo con respecto a la libertad contractual? En que haya un poder coercitivo que te obligue a vos a meter a un intermediario. ¿tá? Eso no es como vos lo mencionaste. La libertad contractual es la libertad de yo poder decidir a quién quiero contratar o no, con un intermediario o no. ¿tá? El problema ahí viene cuando aparece un poder coercitivo que te obliga a vos sí o sí a tener un intermediario. ¿Quién es ese intermediario? Por lo general, el Estado. ¿tá? Pero lo que yo quería decirte es que la idea esa de libertad contractual, que justamente hizo que se abolieran las corporaciones en el siglo XVIII. Pero eso es contradictorio al liberalismo. El liberalismo no ordena abolir nada. Las corporaciones sí, de hecho se abolieron en virtud de la ley. De hecho, el liberalismo está a favor de las cooperativas y postula con las cooperativas. Pero acá el tema del debate es el siguiente. El liberalismo gestó el marxismo. Fuimos una parte religiosa primero, ahora una vertiente económica. De hecho, lo que hizo el liberalismo francés, Revolución Francesa mediante Ley Le Chapelier, año 91, 1791, fue en virtud de los principios liberales individualistas, que me imagino que tú tenés y todos los liberales tienen, destruyó las corporaciones de origen romano y medieval. ¿Qué fue lo que generó? ¿Por qué? Porque se entendía que no podía existir justamente que el individuo lo era todo, ¿no? Y que eso restringía esa corporación de oficios, ese sindicato, restringía la capacidad, y ahí iríamos a otro punto, de producción económica, ponía límites, ponía frenos, ponía escollos. Entonces, ¿qué se hizo? Se disolvieron justamente. Es que eso justamente no me parece un principio generó liberal. Esa disolución. Perdón, Pablo, pero así termino con esto, porque quiero ir al punto ese del debate. ¿Qué fue lo que se generó con eso? Bueno, unos más o menos 50 años después, poquito más, vino la respuesta marxista de Carlos Marx. Antes vinieron los socialismos utópicos. Uh-huh. O sea, eso es lo que quiero decirte, que evidentemente hay una causa-efecto allí. Bueno, que sea causa-efecto no significa que sea la madre o el origen de algo. Bueno, pero ahí se tiene una cuestión semántica. Sí, bueno, pero... Como no tenés demasiados, perdóname que te diga, argumentos teóricos, doctrinales, uh-huh. Te detenés en que yo dije madre o yo dije en el video, fíjate vos, porque tengo esta cuestión de hablar. Bueno, pero vos... Dije madre, génesis, causa. Pero vos estás describiendo principios que no son liberales y yo ahí también te puedo decir que no tenés argumentos. Pero ¿Cómo la abolición de las cooperativas va a ser un principio liberal? Eso no es liberal, perdóname que te diga. La libertad de contratación sí. Y la propiedad privada, el tema de la concepción de la propiedad privada. Uh-huh. Para el liberalismo, te estoy comentando, estoy dando un ejemplo concreto de la Revolución Francesa, la famosa Ley Le Chapelier, te cité un decreto también anterior,
Ujú. Sí. Eso gestó, te estoy diciendo, y en En base realidad, en la Revolución Francesa el liberalismo estaba en los jacobitas, no en los revolucionarios. Ahí creo que también tenés una confusión, me parece. liberalismo en realidad, yo sé que ustedes, Los liberales clásicos estaban en los jacobitas. claro, que fueron a su vez, y yendo al argumento anterior, los jacobinos fueron inmensamente crueles con la religión, ¿no? Fueron los más crueles con la misma. Pero lo que te puedo decir, y vuelvo a repetir para hacer énfasis en el razonamiento, es eso. Vos dijiste, para saltar a otro tema, hablaste de la libertad individual. ¿De dónde procede que la libertad liberal gesta el marxismo? Y bueno, porque es una libertad, esto sería largo de hablar, muy largo de hablar, es un concepto de libertad erróneo, falaz, falso, que ¿Cuál entiende sería, la libertad cuál como sería la no, contraparte de la libertad individual, según vos? Si es falso y es falaz. como la La contraparte. libertad Claro, verdadera. Me imagino la que te preguntas libertad la libertad verdadera, ¿cuál verdadera. es? La verdadera libertad. Es lo que decía, por ejemplo, Aristóteles, la preferencia reflexiva de lo mejor. O sea, es ser libre para el bien, la preferencia reflexiva de lo mejor. ¿Y qué es No lo es mejor? libertad, no existe la libertad para el error. No existe la ¿Cómo que no? libertad para el error. Claro que sí. Bueno, ese es el concepto liberal que es erróneo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la libertad de lo mejor, ¿qué es la libertad de lo mejor? ¿Es Bueno, subjetivo porque lo mejor o es justamente es objetivo? subjetivo. Ahí tú te estás metiendo en el ámbito relativista, subjetivista, que yo Mm, iba a ir a eso, propio del liberal, que mm, comparte, o casualidad, con el marxista. Porque tú, con sí. esa concepción, estás diciendo que todo es relativo, que todo da igual, No, que hay no. cosas que son objetivas. Bueno, Cuento que te sí. acabas de contradecir, No me estoy en 10 segundos te contradiciendo. acabas de contradecir. La verdad o lo mejor, ¿qué es lo mejor? ¿Es objetivo lo mejor? Por supuesto. ¿Y qué es? Pero yo no te voy a explicar acá, a ver, nos fuimos de Pero tema. Sí, nos lo fuimos mucho. lo Me estás Claro, parece poniendo que este arriba de la tema, mesa. a me ver, parece que esto ya. Pablo, yo soy católico y lo mejor está en la doctrina católica. ¿Qué querés Ok. que te diga? Acá no Yo estamos respeto tu libertad de pensar eso, no lo comparto. Claro, pero es que es es una discusión que se vuelve imposible porque tú sos un relativista, como son los No, marxistas. para nada, también soy objetivista. Claro Ah, que sí. bueno, está. No entendemos de No filosofía, se Pablo. contraponen. No entendemos de filosofía porque no existe el principio de contradicción aristotélico, la lógica te la recomienda Aristóteles, Mm, la cual no puede ser y no ser una misma cosa al mismo tiempo bajo la misma circunstancia. Vos estás diciendo que sos relativista y que sos sí. absolutista o objetivista al mismo tiempo. Estás cayéndole en el principio de no contradicción. No, no Ah, Me concuerdo. imagino que él dice que. La Me ley de imagino que la ley algunas de la cosas. gravedad, Les la ley de aviso la a ustedes que gravedad, nació ¿es Aristóteles y Santo objetiva o Tomás. es Está relativa? revivido. Me imagino que hay cosas objetivas y subjetivas, Bruno, Yo y creo por que hay eso. de las dos. Claro, no es que sea absolutamente una de las dos. Hay viene subjetivo y viene objetivo. Estoy en lo correcto, Pablo. Exactamente. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿es objetiva o es relativa? Y bueno, es objetiva, Por supuesto. claro. De repente los gustos, las preferencias. ¿Qué es la me verdad? imagino. ¿Quién decide qué es la verdad? Eso es relativo, eso no es objetivo. Bueno, justamente, Pablo, a ver, es complicado el tema porque voy a tomar aquí un Bueno, lo que pasa es que libro me lo estás que te poniendo explica, que te explica. dentro de los principios Yo liberales, sabía hablando de que Santi, la que iba a libertad pasar esto, individual no Santi, es la te dije, Ah, verdadera tratemos de no libertad. pisarnos, tratemos. Santi, que iba a pasar esto, que no hay chat, o sea, Tratemos de no pisarnos y tratemos de hablar bueno, en sí, orden, por pero lo no menos. se puede, digo, ya sabes lo que hablamos, ¿está? Relativismo, te digo lo que es el relativismo, Pablo, a ver si estás de acuerdo. Se dice de la tendencia nociológica, ¿tú sabes lo que es la nociología? No, desconozco. Bueno, nociología es la teoría del conocimiento en Ujú, filosofía. sí. ¿Ah? Si se puede conocer la teoría del conocimiento. Relativismo se dice en primer lugar de la tendencia nociológica que rechaza toda verdad absoluta y declara que la verdad, o mejor dicho, la validez de un juicio, depende de las condiciones o circunstancias en que es enunciado. En segundo lugar, se dice la tendencia ética que hace el bien y el mal dependiente de sí mismo de circunstancias. Eso quiere decir relativista o relativismo. Entonces, a lo que íbamos es, y yo un poco iba a ir por eso, obviamente que el concepto de libertad liberal está implicado, está vinculado con una tendencia relativista y conlleva y lleva luego como consecuencias, como consecuencias filosóficas al marxismo también. Porque voy a decir algo bien grotesco como cuando hago con los muchachitos de la clase que son adolescentes y les pongo el ejemplo más grotesco que se me ocurre porque es lo más claro muchas veces. Si antes no venía el liberalismo y decía,
justamente desde una postura relativista, de un concepto liberal, que la libertad es, como dice Miguel Ayuso, antojo, la libertad entendida como antojo. Si no venía el liberalismo decía, mirá, ¿cómo decirlo con palabras suaves? Pero yo creo que la palabra, ser homosexual está bien o está mal, depende del sujeto. Si vos sos homosexual, está todo bien. Si no sos homosexual, también está bien. Da lo mismo, heterosexual, homosexual. La libertad liberal implica eso, por ejemplo. Si uno es consecuente, tiene que concluir, siendo liberal, que el homosexualismo o los actos homosexuales no son pecado mortal, como dice que sí lo es la Iglesia, ¿no? O que es condenable, como se le quiera llamar. Entonces, si no venía el liberalismo con su subjetivismo, con su relativismo, que va de la mano con lo que hablamos antes, antropocentrismo, naturalismo, bueno, todas cuestiones filosóficas. Si no venía el liberalismo y decía eso antes, con una postura errónea de la libertad, condenada por la Iglesia, dicho sea de paso, encíclica Libertas de León XIII, entre otras, si no venía, no podía venir luego este neomarxismo a fomentar como sujeto revolucionario a los homosexuales, por ejemplo. Claro. No podía. Sí. Es el ejemplo, un ejemplo gráfico que se me ocurre. Conecta con la actualidad. Capaz que podemos abordarlo si quieren más por el tema de la actualidad, del wokismo y demás, que es como la variante que tomó el marxismo, ¿no? A propósito, está bueno lo que dice, porque a ver, yo creo que, a diferencia de Bruno, que cree en ese significado de la libertad, en realidad la libertad es no, de alguna forma, obligar a los demás a hacer algo que vos querés. Yo tengo una posición moral y ética igual a la de Bruno. Yo creo que eso está mal, moralmente creo que está mal. Pero ¿quién soy yo para decirle a alguien que cree que está bien y que lo quiere hacer para obligarlo a que no lo haga? No soy nadie. ¿Tá? Y el concepto de libertad, de liberalismo, parte fundamentalmente desde ese lugar, ¿tá? Respetar el proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Basado en el principio de no agresión, principalmente. Yo no puedo obligarte mediante la violencia o algún tipo de coacción a que vos pienses de determinada forma, porque yo moralmente no estoy de acuerdo, ¿tá? Me parece que viene por ahí. No creo que sea como lo describe el profesor, pero bueno. Bueno, Satsu, Santi, ¿y les parece ir cerrando más o menos? ¿Estamos en la hora? No sé cómo Yo quieren sí hablar. les agradecería porque tengo un bebé de 5 meses que me está esperando, lo tengo que atender. Dale. Les agradezco mucho, Bruno. Cuando quiera podemos, vos sabés que yo siempre respeto ante todo, respeto tu forma de pensar, no estoy en contra de eso, espero que respeten la mía también. Yo puse mis argumentos, vos pusiste los tuyos y listo, ya conversamos. Si querés volver a conversar sobre ciertos temas o algo, un tema más particular, yo estoy abierto a charlar cuando quieran, lo mismo. Pero dada la simetría, capaz que podemos hacer esto porque hubo como una asimetría muy notoria. Capaz que, Pablo, si tenés algo que decir refutando lo que dijo Bruno, porque Bruno se extiende demasiado y como que protagoniza más, y aparte en el chat hay gente que está pidiendo la respuesta de Pablo, justamente. Es que mi argumento principal es la genealogía identitaria. ¿Tá? Yo quiero un rasgo identitario que determine en la creación del marxismo. ¿Cuál es el rasgo identitario del liberalismo que hace que se cree el marxismo? Yo entiendo. No hay ninguno. No hay ninguno. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, porque ya lo dije. El concepto de propiedad privada del liberalismo gestó la cuestión obrera, la cuestión social, por la cual reaccionó el marxismo. El concepto de libertad contractual, como lo mencionó Pablo, ¿no? Lo mismo. La libertad liberal, el concepto de libertad liberal, dio pie también a toda esta degeneración propia del marxismo. La cuestión del laicismo propio liberal, porque es antropocentrista, porque es naturalista, etcétera, etcétera, también dio pie a la irreligión propia del marxismo. Realmente se ata una cosa históricamente con la otra. Es que en realidad si nos ponemos a atar y a conectar cosas históricas, yo puedo conectar todo con todo también, incluso con la religión. Pero obviamente, Pablo, y en esto obviamente, aunque obviamente que tú lo dijiste como para contestarme a mí, pero sinceramente, en ciencias humanas, en ciencias políticas, en la humanidad, sí, obviamente que todo se conecta con todo, ¿no? Por eso yo también aclaré en un momento,
y yo siempre se le digo en clase, esto no es 1 más 1, 2, o sea, pero sí yo insisto en el planteo, en que, y de la mano, si bien tú dijiste que es un argumento de autoridad, pero los tengo acá conmigo, digamos, a estos autores en mi biblioteca, todas estas personas, incluso papas, como dijimos, ¿no? Piensan exactamente lo mismo, hasta Gramsci piensa exactamente lo mismo. Y es imposible resumirlo en una hora como hemos conversado. Yo ahí desde ese lugar te respondo lo mismo que te respondí al principio, que lo digan muchos a mí no me afectan nada. Yo necesito una demostración identitaria de cómo el liberalismo termina en marxismo, cómo la propiedad privada termina en la abolición de la propiedad privada. Te lo vuelvo a repetir, justamente ese concepto de la propiedad privada propio del liberalismo, ¿cuál es el liberalismo? Es el que gesta después, como yo leí recién, o libertad de contratar, como tú dijiste, por el cual es patrón y obrero sin ninguna clase de intermediario, restricción, etcétera, sí. Como quiere mi ley, 20 horas de trabajo. O 5, lo que acuerde, o 20, el empleado con el patrón. Pero ahí tenés el tema aquel de un poco ese candor, por así decir, del liberal, porque es candoroso pensar que un patrón le va a decir de buena gana a un obrero, si tiene total libertad para hacerlo, mira, te voy a contratar 2 horas. No, si el patrón puede, te lo digo porque conozco el mundo empresarial, ¿sabes lo que va a hacer? Le va a pedir que trabaje 24 horas por día por el mismo salario que trabaja hoy por 8. Y ahí tenés aquello de el rusoniano de el hombre es bueno por naturaleza, se mezclan muchas cosas ahí, pero lo que te quiero decir es, obviamente que ese concepto de liberal después gestó la cuestión obrera y gestó la revolución marxista y la reacción marxista, digamos. Ese es uno de los puntos. O sea, a ver, esa cuestión identitaria, como tú decís, ¿no? Utilizando esa palabra, si no hubiera existido las revoluciones liberales en Europa, por así decir, si se hubieran seguido, estamos haciendo historia contrafáctica, ¿no? Pero claro, si se hubiera seguido el mundo medieval, por así decirlo. El feudalismo, por ejemplo. Exacto. No, o sea, obviamente que es historia contrafáctica, pero no se iba a dar la reacción marxista. ¿Me explico? Eso es lo que yo quiero sostener. O decir mejor. Yo creo que acá el debate de fondo es el siguiente. Creo que acá voy a tratar de sintetizar viendo desde afuera, que capaz que no estoy tanto con la cabeza en argumentar y lo veo más como un actor neutral. Yo creo que lo que Bruno señala es como una especie de correlación donde una ideología gesta a la otra y lo que Pablo no encuentra en esa gestación. Bueno, pero son para puntos que, en común. perdón, Satsu, para que haya una gestación tiene que haber un rasgo identitario. Claro. Si no, no es gestación. Yo pienso que lo que Pablo. Un ejemplo que se me viene, Bruno, capaz a la cabeza, muy burdo, lo primero que se me vino, ¿no? La familia católica, que le habla tanto de Dios a los hijos, insiste tanto con Dios, que termina generando un hijo ateo porque le da rechazo. Eso, o sea, es como que el liberalismo, desde la perspectiva de Pablo, quizá el liberalismo da tanta libertad que bueno, que genera esos movimientos, pero que en realidad de por sí no hay necesariamente como un punto de acuerdo o una metafísica conectada, ¿no? Como que en realidad es como más bien una simple reacción, pero que... Como las hay muchas, no solo claro, necesariamente marxistas. Sí, como, exacto, sí, me imagino que va por ahí. A ver, yo sinceramente creo haber probado, he citado he tocado la parte religiosa, he tocado la parte económica, histórica, he citado a través de autores distintos casos o distintas cuestiones que pasaron en la historia, distintas afirmaciones de distintos autores. Yo mucho más que eso me parece que no se puede hacer. Un rasgo identitario que yo decía, vertiente económica, vertiente religiosa, me faltó la vertiente filosófica, ¿no? Entonces, si por llamar así con esa expresión de Pablo, rasgo identitario, bueno, estoy tomando aquí el libro de Buenaventura Kabila Cámpora, abogado uruguayo del siglo pasado, que justamente trabaja en un aspecto la parte filosófica. Entonces, y aquí intentaré demostrar a la parte que me faltó, y después si querés, Satsu, ahí sí vamos dándole un cierre a esto, ¿tá? Pero por ejemplo, Buenaventura Kabila Cámpora
sostiene lo siguiente, ¿no? Pero no sostiene él, porque él en realidad acá hace un libro más bien de divulgación, él tiene una bibliografía amplia al final del libro, y es lo que se sostiene en la historia de la filosofía, ¿no? El llamado idealismo, que empieza con Descartes, pasa después al filósofo por antonomasia del liberalismo, que es Kant, filósofo del liberalismo, que es, como se lo llama así, por ejemplo, Jordán Bruno Ollenta, que yo lo cité hace un rato, Kant. Él es idealista, Hegel, o sea, Descartes idealista, Kant idealista, filósofo del liberalismo por antonomasia. Pasa por Hegel, y ya sabemos que Hegel termina, sí, claro, digamos, por así decir, la filosofía marxista es una filosofía hegeliana, ¿no? Sería largo de explicar o de hablar qué es esto, el idealismo, a diferencia de una filosofía idealista, como la de Santo Tomás o Aristóteles o la católica, ¿tá? Básicamente pone a la idea y a la razón por encima de la verdad. Sí. Claro, al sujeto, el coito ergo sum, pienso, luego existo de Descartes, o sea, pienso, luego existo, yo construyo con mi idea, con mi razonamiento, antes de acatar lo que es la realidad, luego existo en la realidad. Bueno, esa línea es bastante, como decía Pablo, que está buena la palabra, identitaria, ¿no? O sea, Descartes, Kant, Hegel, Marx. Bueno, pero en ese sentido yo también te puedo poner a Lord Acton, que era católico y liberal, a su vez. Estoy pensando Huerta de Soto también. O sea, hay autores que también... ¿Cuál es la o incluso la pregunta que te hice del Concilio del Vaticano II, ¿tá? Que habla como derecho fundamental. Sí, Pablo, ya sé, pero ahí te juro que nos vamos de tema, pero mal. Pero es lo mismo. Si hablarlo en serio, lo hablamos en otro momento, hasta por privado, te diría yo. Pero es lo mismo, yo te puedo citar católicos que también son idealistas. Incluso hasta falangistas idealistas. De hecho, hace unos días yo hice una publicación en X con un montón de nacionales católicos con ideas mucho más parecidas al marxismo de lo que es el liberalismo. Bueno. Yo no te lo estoy usando como argumento. Yo no te estoy diciendo que la culpa del marxismo es el nacionalismo católico. Y lo que publicó Pablo con el ChatGPT, porque era inteligencia artificial, yo lo vi. Si querés te lo respondo también. Sí, no tengo duda. Yo tipié, por supuesto, a mí no me da vergüenza decir que ChatGPT. Claro. Yo busqué claramente. A mí me parece que... Con ese mismo argumento yo te puedo achacar de ese lado. Acá he tenido... he monopolizado la charla porque Pablo lentamente no ha hablado. Es que yo estoy esperando que sigas probando bueno, el liberalismo. Lo que pasa es que tampoco se puede de forma pasiva pedirle a Bruno que demuestre y vos... Pero yo lo dije bien claro antes de empezar el debate. Religiosamente, económicamente y filosóficamente con un identatirismo, como le quiera llamar, total. Entre Kant, en este caso... Yo considero que no, pero respeto tu posición y tu idea. Sí. Bueno, la cerramos por acá, ¿te parece, Santi? No sé si Pablo quiere decir algo, porque, claro, ya digo, es como que lo veo, como que Pablo te veo. Es que mi argumento es único, ya lo dije 2 veces. Yo veo que estás como tomando una postura pasiva de pedirle a él pruebas, ¿no? Y de repente... No lo puede demostrar, yo no tengo que demostrar. Claro, nada. pero lo que pasa es que los negativos se pueden probar también. Si vos me decís, en mi casa tengo un elefante, yo te puedo probar que no es así. Bueno, yo te puedo probar que la culpa de que exista el marxismo es Hegel, por ejemplo, o es el otro filósofo del cual toma el materialismo, que nunca me acuerdo el nombre, que ya te lo digo, Feuerbach. Ahí tenés un rasgo identitario. Yo te estoy probando que el marxismo nace de Hegel y de ese filósofo. Pero estás diciendo lo mismo que yo porque Hegel procede de Kant. Kant es liberal. ¿Y qué tiene que ver? Y yo te puedo decir, yo te puedo nombrar a Lord Acton, que es católico. Bueno, está. Sí, Santi, la dejamos por acá, ¿te parece? Me parece que está todo dicho. Yo creo que sí. Chicos, muchas gracias. Nos vemos, hablamos. Nos vemos. Chau. Hasta luego. Bueno, a ver, bueno, terminó el debate, mis queridos amigos, mis queridos oyentes. 11 minutos pasan de las 10 de la noche.
Tenemos acá miles de mensajes, miles. Yo la verdad que hubiera querido que respondiéramos un poco por los mensajes también que tenemos, que son muchos y muy variados, ¿no? Me hubiera gustado también, bueno, que se dé como una intervención en el chat, ¿no? También tenemos acá, vamos a mandar los saluditos. Saludamos a Claudio, filósofo desertólicos, Britannia, Jeremías, Marcos Riera, ¿qué tal, Marcos? Tenemos a Deus, Baltra y Resurgir. Rodrigo Codesal, ¿qué tal, Rodri? Bueno, tenemos a Darío Berriel. En fin, tenemos un montón de gente. Bueno, todo dicho, mi gente. Espero que hayan gozado de este encuentro, de esta velada. No se puede probar la insistencia de algo, dice Filósofo. Sí se puede. Espero que hayan tenido una excelente velada, que hayan disfrutado este debate. 12 minutos pasan de las 10. Acabas de escuchar el stream del Satsu, el stream del canal de política en Uruguay. Espero que todos tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Como siempre digo, nos vemos del otro lado. Hasta la próxima. Chau, chau.